Hola, muy buenas noches. Soy Miguel Ángel Sáenz Rebolledo, estudiante de periodismo de la Universidad UNIAC. Y en el marco de nuestra asignatura Ciudadanía y Democracia estamos poniendo fin a, a la materia. Este es mi examen final y quería partir con una introducción. Todo lo que he aprendido en la asignatura ha sido enriquecedor. El tema a desarrollar en este informe, la problemática a desarrollar está vinculada a explicar el que en nuestro país no tenemos un concepto acabado de ciudadanía, democracia, la labor periodística y el bien común. Comprendo que en nuestro país no tenemos una cultura que agrupe los conceptos señalados. En términos democráticos, este concepto se asocia básicamente solo a la posibilidad que tenemos de sufragar. Es importante que el ejercicio de la democracia vaya más allá de la posibilidad de votar, y eso como ciudadanos debemos entenderlo y buscar más instancias democráticas, y eso es una labor de nuestras autoridades. Gran parte de nuestra sociedad no comprende en términos conceptuales lo que es el bien común, y que a través de la democracia podemos cambiar muchos elementos y construir un país mejor. Es preocupante que muchos ciudadanos no tengan ideales y que no adviertan que podemos cambiar muchas cosas desde lo social hasta procurar el bien común. Lo que quiero señalar es que existe un desencanto con la política, y los responsables de aquello son nuestras autoridades, pues tenemos pocas posibilidades donde elegir en términos políticos. Otro tema que tiene desencantada a nuestra sociedad es la corrupción y el pensar que las cosas no se pueden mejorar. Eh, Tuvimos dos procesos constituyentes, y por las rencillas entre nuestros constituyentes no se pudo avanzar en una nueva constitución que es absolutamente necesaria para nuestros tiempos. Pero no todo es negativo. La labor periodística ha sido fundamental para informar y para que la ciudadanía entienda que que no debemos elegir autoridades que han caído en la corrupción, y eso indudablemente es un avance significativo. También destaco que los sectores más acomodados participan más en política, y eso queda de manifiesto en la participación política que existe en los sectores más pudientes, y lamentablemente los sectores menos acomodados ven los procesos de elecciones como un mero trámite. Eh, la educación, la historia resultan relevantes para que la sociedad en su conjunto se interesen en participar, ejercer la democracia, la ciudadanía, buscar el bien común y comprender que con la participación se pueden conseguir los cambios que Chile requiere. No es bueno que no tengamos memoria política y sigamos escogiendo a autoridades que han fallado. Por eso es tan importante la educación y la cultura cívica. Muchas personas lucharon mucho para poder conseguir el voto universal. Las mujeres, sobre todo, que debieron trabajar con fuerza para conseguir su derecho a voto. Cuando me refiero a que no tenemos memoria, me refiero a que olvidamos y volvemos a escoger a los políticos corruptos. En América Latina tenemos muchos ejemplos de situaciones así. En lo particular me apasiona la política, y en eso han influido mis padres y hermanos. En la actualidad es sorprendente que no entendamos que podemos cambiar la situación en el país. Creo fervientemente que los cambios sociales se logran en la calle y con la política. Otra materia que me preocupa es la falta de representatividad política. Tenemos pocas opciones, y cuando existía el sistema binominal, las cosas fueron más difíciles. También es negativo que la educación cívica en los colegios sea básica, y eso implica el poco interés de la ciudadanía por participar de forma más activa en política y no solo en las elecciones. Recurro a una frase típica y que la escuché en clases: debo trabajar, no importa quién nos gobierne. Se peleó tanto por volver a la democracia para que ahora no valoremos lo relevante que es participar en política y en los procesos sociales. Además, debemos reparar en que
la democracia y la ciudadanía son derechos y me atrevo a decir que también privilegios que debemos considerar. Por lo anterior, la labor de los medios de comunicación es relevante, no tan solo para informarnos, también para educarnos. En mi ciudad tenemos autoridades que se han visto involucrados en hechos de corrupción y aún así la gente los sigue escogiendo, seguramente porque no hay información y alternativas mejores. Me pregunto qué ocurriría si el voto en nuestro país no fuese obligatorio. La participación sería baja y eso le haría daño a nuestra democracia y no seríamos buenos ciudadanos. En términos de bien común sería importante que lo buscásemos. Debemos entender que eso es fundamental, sin importar las externalidades que se produzcan al buscarlo. Cuando hablamos de buscar el bien común, siempre encontraremos problemas. En mi ciudad se construyó una cárcel y tuvo muchos detractores y cabe preguntarse si esa búsqueda del bien común debe compensarse con el pago de externalidades que se provocan y que en la mayoría de las veces no se pagan, pues resulta complicado. Sueño con un país mejor en donde todos tengamos oportunidades, en donde la distribución del ingreso se estreche y de esa manera lograr más equidad y que todos los ciudadanos tengamos derecho a invertir, a emprender, pero para eso es necesaria una vida política efectiva. Cuando hablamos de ciudadanía es importante recalcar que eso nos da derechos y también obligaciones. Esas obligaciones se traducen en simplemente cumplir con nuestras obligaciones como el pago de nuestros impuestos. Otro tema que también es relevante es la evolución en la libertad de prensa. No olvidemos que hace décadas la prensa se veía presionada, incluso concentrada, y las informaciones entregadas se escapaban de toda realidad e incluso los titulares fueron crueles. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué podemos hacer como periodistas para contribuir a un mejor país y en donde veamos como un privilegio el ser ciudadanos con todo lo que aquello implica? Recuerdo cuando comencé a participar en política, tenía 14 años y eso me permitió crecer. Lamentablemente no todos los adolescentes eh, tuvieron esa posibilidad y lo que es peor, es complicado encontrar alternativas para que eso cambie y que desde pequeños nos interesemos por la política, la democracia, la ciudadanía y el bien común. He visitado poblaciones y es penoso que no se interesen en participar en política y que no se comprenda que ese es el vehículo para mejorar las cosas en nuestro país. Personalmente me encantan las radios informativas y sus análisis son más profundos, lo que permite informarse de mejor manera y aprender. Mis padres me han contado lo que costó recuperar la democracia y no nos podemos permitir perder esos derechos. La lucha fue grande y ahora me resulta incomprensible que no apreciemos el valor de ser ciudadanos y valorar la democracia. Cuando me refiero a lo que costó recuperar la democracia, eso no quiere decir que tenga una posición política definida. Entiendo la decepción de la ciudadanía con la política porque yo también la he experimentado, aún así participo y lo encuentro apasionante. Recuerdo los tiempos del estallido social y me resultó muy satisfactorio ese interés de la gente en actuar como buenos ciudadanos. Lamentablemente eso se detuvo y los responsables fue la clase política. Eso es innegable. Hay algo que considero evidente y esto es que la clase política chilena es aceptable, pero como ciudadanos debemos exigir más. Una cosa que también considero que no corresponde, y esto es que la mayoría de los parlamentarios representa distritos y jurisdicciones en donde no nacieron ni se criaron. Ese factor es relevante y le quita representatividad al país. Tampoco comparto el cuoteo político. Muchas veces hemos hablado de gobiernos chilenos de excelencia, lo hemos escuchado,
Esto lo podemos apreciar en todos los gobiernos que hemos tenido después del retorno a la democracia y francamente es inaceptable. Siguiendo con lo medular de este informe, sería tan enriquecedor que nos importara más la participación en política, en los procesos sociales e incluso que todos podamos acceder a cargos políticos sin importar nuestros orígenes. Los niveles educacionales también explican el desinterés por la política. Los niveles de ingreso también contribuyen a ese desinterés y lo que es más grave, la clase política actual no quiere abandonar el poder. No pretendo ser tan severo, pero quisiera entender el por qué la gente no quiere participar en política. Quizás las causas son más fáciles de entender de lo que creemos, y eso pasa porque la sociedad no siente desarrollo. Me refiero a un desarrollo económico y no al mero crecimiento económico. Recuerdo que estudié en una escuela básica vulnerable, en donde gran parte del alumnado no sabía quién era su padre. Algunos iban a la escuela solo por la comida y de la totalidad de mis compañeros, solo 5 accedimos a la educación media. Eso refuerza la tesis del poco interés en lo político. Yo pude acceder a la educación media y superior. De hecho, esta es mi segunda carrera universitaria. Y eso se lo debo a que mis padres fueron presentes y que siempre me dijeron que se podía ir a la universidad. Pero ahora eso ha mejorado. Aún así, es necesario que la ciudadanía participe más. Estoy seguro que se puede más, pero creo con toda seguridad que a nuestros políticos no les importa que crezcamos y que solo se acercan a nosotros en periodos seleccionarios. Retomando la misión periodística, quiero ser más independiente y buscar y que nos entregue más pluralidad. Es innegable que los medios de comunicación tienen más libertad para informar, pero también es innegable que los medios de comunicación están concentrados, como todos los medios, los negocios chilenos. Y si eso cambiara, la ciudadanía se interesaría más por participar en política y se convencerían que a través de eso, con la mayor participación, se construiría un país más equitativo y grande. En términos generales, muchos soñamos con una mayor participación en política, sobre todo en los jóvenes, y es fácil comprender el desencanto existente y esto radica en la corrupción y en que la sociedad chilena no siente avances. Estoy seguro que a muchos no les importa que tengamos capacidad analítica y un pensamiento crítico. Prueba de eso es que hace unos años se quisieron eliminar las clases de historia y eso responde a que nos quieren mantener enajenados. Entonces es normal que la gente no quiera participar en política y ejercer sus derechos ciudadanos y aspirar a construir una mejor democracia. Respecto al bien común, muchas personas de nuestra sociedad no comprenden lo que eso significa. Lamentablemente, el menor interés por participar en política lo encontramos en los sectores más pobres, pero no debemos perder la esperanza de producir un cambio en la ciudadanía e impulsar a los chilenos a participar. Evidentemente, eso requiere tiempo y no se logrará de un día para otro. Una de las soluciones que advierto para que exista mayor participación política pasa por mayor educación y eso incluye la educación cívica. Esto es desde que los niños son pequeños. También explicarle a las generaciones nuevas que es muy importante participar en política, en los partidos políticos que están con muy pocos seguidores. Los partidos tradicionales no tienen partidarios y eso nos da grandes respuestas a lo que ocurre en Chile en la materia. Mm, Esa ha sido mi presentación. Buenas noches, perdón y hasta, hasta una próxima oportunidad.